y el país se integra. ¿Cómo están en este momento? Vamos a escuchar dentro del Foro de Derechos Humanos, Verdad y Justicia en el marco del caso de los 4 niños de Guayaquil. Vamos a escuchar a 2 voceras, dentro de ellas a Giovanna Pozo, quien pertenece al colectivo Esmeraldas Libre, y también a María Fernanda Restrepo, periodista y documentalista, acerca de cuál ha sido el análisis que se ha realizado en torno a este caso. Bueno, este foro dado aquí en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ha sido un foro muy sentido, muy sensible, donde estamos obviamente alrededor de la reflexión de que estos no son errores. Esto se trata de una desaparición forzada, una vez más, el hecho de estos niños y de otros antes de estos niños que han perecido en políticas de Estado, no errores, sino políticas de Estado que nos han llevado a estas secuelas y consecuencias funestas, como es la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, ¿sí?, de estos niños en manos de agentes del Estado, ¿no? Y ver un poco las artimañas, las estrategias que siempre se plantean desde el poder y cómo como sociedad tenemos que estar en vigilia permanente y tener ese olfato de no caer en ese aparato estatal de impunidad y en esa contracomunicación que le está haciendo mucho daño al país, creando una confusión terrible en un caso de innegable atropello y abuso a los derechos humanos. Tú como documentalista y periodista también, ¿cómo has logrado visualizar estos casos? También existen otros de desapariciones forzadas en donde está involucrado el gobierno, y en estos casos, bueno, este último año de 2024, el caso de Aidita Atti, tenemos involucramiento del ejército nuevamente. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista periodístico y documental? ¿Cómo se han visto estos casos? Bueno, digamos que ahora contamos, gracias al avance de la tecnología, cada uno tiene como una cámara, cada uno de nosotros como ciudadanos nos hemos convertido un poco en esa memoria, en documentalistas, ¿no? Registrando casos, registrando hechos. Por ejemplo, en el caso de estos otros chicos que fueron Dave y Juan Santillán, me parece, fueron los vecinos los que registran la detención, ¿no? Que luego los militares hasta se encargaron de eliminar y desaparecer la cámara que registró a nivel como público, una cámara de seguridad de este hecho. Pero finalmente, digamos, el acceso a esa tecnología ha hecho que nosotros, o sea, que no existan solo los medios de comunicación oficiales, los alternativos, sino que el pueblo también tenga ese poder a través de una cámara, a través de un sonido, de registrar, de ser, digamos, permanentes veedores y testigos de atropellos, y de que esto no quede en una negativa estatal y punto, como resultaba antes, en hechos pasados, en el propio caso de mis hermanos, donde jamás tuvimos acceso a ningún tipo de tecnología, donde pudimos habernos respaldado más para luchar contra un aparato estatal de impunidad. Entonces, obviamente yo creo que desde la población se ha dado esta participación que me resulta, digamos, un tipo o sea, como de gracias, ¿no? Que existe esto y que la sociedad esté pendiente, y de los medios de comunicación, de ser esa voz crítica a través de sus medios digitales alternativos, de las cámaras, de estar reportando permanentemente y taladrando a esos oídos sordos del poder. ¿Qué podríamos decir en cuanto al Estado? Es decir, las políticas públicas que tiene el Estado, cómo se han dado en torno a estos tipos de casos de desapariciones forzadas o incluso de violencia o uso excesivo de la fuerza también. ¿Qué es lo que tal vez le falta al Estado, o o cuáles son las razones que tú crees por las cuales las diferentes instituciones de seguridad pues toman este uso excesivo de la fuerza? Bueno, el Estado, a través de un gobierno nefasto como el actual, que es el gobierno de Noboa, obviamente han tenido el espaldarazo público por una consulta popular mañosa, donde se le entregaron poderes totales a una fuerza pública como los militares y la policía. Entonces, a través de ese respaldo
jurídico, entre comillas, pues esta gente que finalmente no entiende de procesos, esta gente que finalmente no ha sido instruida, ¿no?, con procesos que deben ser institucionalizados, internacionales, para este tipo de supuesta guerra contra el terrorismo e impunidad. Vemos que se les da poderes a gente ignorante que cree que teniendo este respaldo político y respaldo gubernamental podían hacer y deshacer, y resulta que no, que todavía existe una legalidad, unos procesos, unas leyes nacionales e internacionales, y que se tienen que ver ante la justicia. Pero el Estado estamos viendo que le ha echado mano, no solo a los militares, dándoles un poder indefinido, indeterminado, total, que ellos creyeron que era total, sino que han puesto mano en la justicia, están amenazando juezas que dictaminan que esto se trata de una desaparición forzada evidente, están amenazando a la población, diciendo que si nosotros decimos que esto es una desaparición forzada, entonces estamos haciendo el juego a las mafias. Les importa más unos votos y su imagen y su permanencia en un poder fáctico que las vidas de la población y que la vida de nuestros niños, que finalmente, pues si ya asesinamos a niños masivamente, así de arriba para abajo, ¿qué nos queda como país si no hay infancia? En el caso de los niños podemos evidentemente ver las vejaciones y violaciones que responde a un sistema mucho más grande que el sistema capitalista, y este sistema es el racismo estructural, ¿no? Es toda una estructura que gestiona y acciona de diferentes formas, por ejemplo, con el perfilamiento racial, con la discriminación, con la marginación, con el aislamiento de las personas, ¿no? Entonces, no es una coincidencia que sean 4 niños afrodescendientes y que sean de barrios empobrecidos. Estas son aristas importantes del racismo estructural, ¿no? La condición de pobreza y la condición racial. Son 4 niños afrodescendientes. Perfecto. Justamente estas características que tú mencionas formarían parte del discurso también en cuanto a las razones por las cuales pues el ejército usó este uso excesivo de la fuerza. Absolutamente, ¿no? Hemos denunciado periódicamente que el Estado, a manos de sus fuerzas militares y policiales, tienen un manual de ejecución, y este manual de ejecución pone como criminales a los cuerpos afrodescendientes. Esta es la narrativa que, por ejemplo, ahora el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, varios ministros y el propio presidente quieren contar, ¿no? Esta narrativa de que los niños son criminales o que las personas afrodescendientes son criminales, desligándose así, tratando de desligarse de pues todas sus responsabilidades y la forma de accionar que tendrían que hacerlo. También cabe recalcar que siempre tratan de que no se hable sobre el racismo para que simplemente exista pues otro medio de comunicación y otro medio de responder hacia esto. Sabemos bien que el racismo es un crimen de odio y está penado, entonces tendría que ser una pena, una penalidad por el racismo que está estipulado está estipulado dentro de la Constitución, y también está el asesinato de los niños y el caso de la desaparición forzosa. Justamente sobre el tema del Estado, hablamos de políticas públicas que tal vez falten mejorar, es decir, que tenga un aseveramiento en estas tipificaciones de delitos, como tú mencionas, del delito de odio por racismo. ¿Cómo ves tú o qué cambios tal vez crees que se podrían dar desde el Estado para que no exista este uso excesivo de la fuerza, para que no existan casos como, por ejemplo, en donde esté involucrada cualquier institución de seguridad del Estado? Bueno, en este sentido, ya tenemos estas aristas en la ley, tendríamos que cumplirlas, ¿no? El Estado hace caso omiso a todas las disposiciones judiciales que ya están, entonces hay que hacer un seguimiento de estos casos, de todos los casos de racismo, para que primero lleguen pues a un fin común que es la justicia, y también pues tenemos
podemos utilizar como ejemplos todos estos casos para que de a poco vayamos instruyéndonos en cuanto a todas las formas en las que se tiene que judicializar y trabajar. Otro factor muy importante es el cambio de la estructura militar, el cambio de la estructura policial, el cambio de la estructura de cualquier fuerza policial. Son estructuras racistas, ¿sí? Son espacios en los que se perfila totalmente a las personas racializadas, son espacios en los que se les enseña bajo un manual y de esto tenemos pruebas, ¿no? No es una coincidencia. El caso de los niños, nosotros desde Esmeraldas venimos denunciando hace muchos años el mismo proceder militar. Entonces tenemos la claridad de que hay un manual de ejecución a las acciones que ellos toman, ¿no? Entonces, desaparición forzosa, la creación de falsos positivos, el rapto, el asesinato, la tortura y en muchos casos la cremación y en muchos otros, cuando están vivos, se los arroja al río. Entonces, sabemos que los militares están trabajando bajo un manual porque todos trabajan bajo estas mismas formas. Entonces, la idea, ¿cuál sería? Que haya un cambio profundo, pero sabemos que el gobierno hace caso omiso y tapa los comportamientos de las fuerzas policiales y militares, justamente creando una camada hacia otras problemáticas, ¿no? Entonces, el Estado tiene que responder. Perfecto. Dentro de estas acciones que tú mencionas del ejército, en el caso de los 4 niños hay una situación particular en donde se señala que los militares llevaron a los 4 niños hasta la zona de Taura y los dejaron ahí. Esta situación, hay, digamos, diferentes analistas en donde señalan que dentro de esto existe tal vez una culpabilidad hacia los militares por haber dejado a menores de edad en una zona que es peligrosa, de alto conflicto, pero por otro lado ellos señalan que también no existe esta culpabilidad, ya que no se comprueba que ellos fueron quienes cometieron incluso este asesinato en donde terminó en la incineración de los cuerpos. Bueno, esta es una manera bastante irresponsable de respuesta del Estado, bastante violenta, nos revictimiza, ¿no?, al responder de esta manera. Sabemos bien que, primero, hay un protocolo a seguir, tenían que llamar a los padres, tenían que llamar a la DINAPEN, son menores de edad, y si ellos los tomaron de la calle donde estaban los niños transitando libremente, son los responsables y los custodios de estos niños hasta que lleguen a sus hogares y de manera sana y salva. Entonces no es una respuesta ni un justificativo y me parece sumamente preocupante estas respuestas a la ligera y bastante humillantes que dan hacia el pueblo afroecuatoriano, ¿no? Entonces, ellos eran los responsables de los niños. No puedes llevarte a unos niños y dejarlos 45 kilómetros lejos de su casa, siendo menores de edad, desnudos, violentados. A esto ya tienen que responder, ¿sí? Entonces, ellos no pueden dar como respuesta que ellos no los asesinaron y que ha sido otros espacios. Son ellos los responsables, ellos representan al Estado. Y si no está el padre o la madre, el Estado es quien custodia y cuida a los niños. Así es, en este momento, como escuchábamos a Giovanna Pozo, quien pertenece al colectivo Esmeraldas Libre, quien nos dio un análisis dentro del foro que se llevó a cabo sobre los derechos humanos, la verdad y justicia, esto en el marco del caso de los 4 niños de Guayaquil. Tal cual como lo escuchamos por parte de Giovanna, ella señaló que dentro de este foro se ha analizado el término de racismo estructural, esto tomando en cuenta también el tema de las políticas públicas y cómo ha sido el accionar de la fuerza pública, en este caso también señalando los delitos por los cuales se investiga a cerca de 16 militares, en donde se señala también el uso excesivo de la fuerza y también el hecho de esta responsabilidad que tienen los militares en cuanto a la desaparición y también el posterior asesinato de los 4 niños de Guayaquil, entre ellos Ismael, Josué, Saúl y Steven. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.